Esta semana nos toca la lectura de terminar el libro de Josué y casi terminar el libro de Jueces. Los invito a invertir tiempo en esa lectura. Insisto, si pueden, léanla en familia, coméntenla en familia. Es la forma de aprender más de la palabra de Dios. Algunos entendemos unas cosas, otros otras, por lo que el Espíritu Santo nos revela. Entonces vamos a aprovechar, vamos a leer la Biblia juntos, vamos a preguntarnos uno al otro qué entendiste, qué dudas tienes. Vamos a anotarlas, ponerlas por separado para que si Dios nos presta vida, el próximo domingo también podamos escudriñar la palabra de Dios en la escuela dominical. Muy bien. Vamos a proceder al sermón de esta mañana y le invito nuevamente a inclinar su rostro para tener una oración. Señor Dios eterno, te damos infinitas gracias nuevamente, Señor, por esta oportunidad que nos das para estudiar tu palabra, Padre. Te damos gracias por la tecnología que nos permite estar unidos a pesar de la distancia y a través de esta tecnología, Señor, poder transmitir tus enseñanzas. Suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender lo que vamos a estudiar esta mañana. Y como acabamos de leer en Deuteronomio, Padre, entendiendo que todo lo que aprendamos de tu palabra es para que lo pongamos por obra, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que nos esforcemos, Padre, en ser siempre de buen testimonio, en demostrar que tu palabra, tus enseñanzas cambian nuestra vida para ser cada vez más como tu Hijo Jesús. Lo rogamos todo y lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro intercesor. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. El domingo pasado estudiamos un tema que titulamos Cuando Dios dice espera, y hablábamos de que esto significa para nosotros una prueba de fe, entre muchas otras cosas. Y es una prueba difícil, definitivamente no es una prueba fácil de sustentar, y por eso dedicamos todo un sermón a entender qué tenemos que hacer o qué espera Dios que hagamos cuando Él nos dice espera. Y aparte de esa prueba difícil, puede haber muchas otras pruebas difíciles en nuestra vida, como las que estamos pasando en estos días en todo el mundo. Y es en estos momentos de prueba difíciles cuando el enemigo ataca cada vez con más fuerza. Y cuando decimos enemigo, la palabra de Dios lo distingue como Satanás. Él estará intentando, haciendo todo lo posible para que usted y yo caigamos en pecado, para que usted y yo nos desmoralicemos, para que usted y yo sintamos temor, incertidumbre, desaliento, incluso hasta enojo hacia Dios por cómo están pasando las vidas, lo que está pasando en nuestra vida. Podemos frustrarnos incluso sintiendo que Dios no está actuando, no está obrando en nuestra vida. Todo ese tipo de pensamientos, todo ese tipo de emociones, de sentimientos, es lo que el enemigo siembra en nuestros corazones. Mire, cuando usted y yo entendemos, sin lugar a dudas, que el objetivo primordial de Satanás es alejarnos de Dios, apartarnos de Dios, cuando entendemos que su intención primordial es que usted y yo reneguemos de Dios, que nos volvamos inservibles para Dios, cuando nosotros entendemos que ese es su plan, podemos identificar que ese tipo de sentimientos que acabo de describir, la frustración, la desilusión, la decepción, la preocupación, la incertidumbre, todo ese tipo de sentimientos los está sembrando el enemigo en nuestro corazón. Tenemos que entender que eso viene de Él. Y al entenderlo, recurrir inmediatamente a la palabra de Dios para no alejarnos de Él. Nosotros no podemos cuestionar a Dios, no debemos cuestionar a Dios. No tiene ningún sentido cuestionar a Dios. Señor, ¿por qué haces o por qué no haces o por qué hiciste o por qué estás haciendo?
de nada sirve para nuestra vida, y como lo hemos dicho en nuestros sermones, si Dios respondiera a nuestros cuestionamientos, aún así en nuestra necedad renegaríamos, dijimos, no estoy de acuerdo, Dios, esa razón que tú me das para decirme por qué estás haciendo o dejando de hacer no me convence. Somos seres humanos necios, así nos llama la Biblia. Entonces es importante que usted y yo identifiquemos, cuando vienen estos sentimientos y pensamientos a nuestro corazón, que no son sentimientos normales para un hijo de Dios. Y obviamente la forma de identificarlo es cuando usted y yo estamos embebidos en la palabra de Dios, cuando usted y yo entendemos las promesas de Dios, cuando usted y yo nos enfocamos en buscar en la palabra de Dios todas sus verdades. Obviamente, si usted y yo no leemos la Biblia, si usted y yo no escudriñamos la palabra de Dios, no vamos a poder identificar y distinguir qué dice Dios y qué dice el enemigo. Es importante, es de extrema relevancia que usted y yo nos concentremos en la palabra de Dios, porque desde tiempos inmemoriales, sabemos que Satanás usa incluso a predicadores, a falsos predicadores, para desviarnos de la palabra de Dios. Y si usted y yo no conocemos y no profundizamos en la palabra de Dios, no vamos a identificar esas mentiras, esas falsedades. Dice 1 Juan 2:18, hijitos, y estamos hablando, esta carta probablemente se escribió alrededor del año 60, 70 de nuestra era. Y desde entonces dice nuestro Señor a través del apóstol Juan, hijitos, y está hablando a los creyentes, ya es el último tiempo, es decir, la última semana de Daniel, y según vosotros oísteis que el anticristo viene desde entonces, así ahora han surgido muchos anticristos, falsos profetas, por esto conocemos que es el último tiempo. De modo que el no escudriñar la palabra de Dios, el no leer la palabra de Dios, nos provoca el problema de no identificar las trampas que pone el enemigo en nuestro camino. Necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios para poderlas distinguir, y para que usted y yo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de prueba, en lugar de alejarnos de Dios, nos acerquemos más a Él. Dice la segunda epístola del apóstol San Pedro, tome nota si quiere usted ahí del pasaje y léalo con calma un poco más adelante para que lea todo el capítulo y lo entienda en todo su contexto. En la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura, no hay otra, la palabra de Dios. No las filosofías del mundo, no lo que le enseñan otras personas, no las inteligencias del mundo, no las costumbres del mundo. Esta es la palabra profética más segura, más segura. Y advierte el apóstol Pedro, a la cual, a la Biblia, hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, es luz a nuestros pasos, es lumbrera a nuestro camino. Es una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Cuando estamos en las pruebas, en las dificultades, nos sentimos en tinieblas, la palabra de Dios es esa lumbrera que nos puede sacar de la oscuridad. Y cuando nos enfrescamos en la palabra de Dios, cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, esa lumbrera ahí se va a provocar que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones, es decir, vendrá la luz a nuestra vida, en lugar de las tinieblas que el enemigo quiere sembrar en tu corazón. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, dificultades, circunstancias que escapan de nuestro limitado entendimiento, debemos de comprender dos verdades esenciales para lograr la victoria contra el enemigo, la victoria incluso contra nosotros mismos, contra nuestros deseos carnales. El sermón de esta mañana se titula así, la victoria
es segura, la victoria es segura. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Hay dos verdades esenciales que usted y yo necesitamos entender para lograr la victoria. Sin estas verdades esenciales, usted y yo estamos perdidos. La primera verdad esencial es que Dios ha prometido siempre, siempre, no un día sí, un día no, no un ratito del día, no en la noche, sino siempre, siempre, invariablemente estar con nosotros en las batallas. Claro, eso es si usted y yo se lo permitimos. Porque a veces somos tan necios que Dios nos dice espera y queremos resolver los problemas por nuestros propios medios en lugar de esperar la voluntad de Dios. Pero cuando se lo permitimos, su palabra dice que Él siempre estará con nosotros. Es una promesa de nuestro Señor Jesús. Perdóneme. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Perdone usted. A partir del versículo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 14, a partir del versículo 15. Empieza el Señor Jesús diciendo, si me amáis, es un sí condicional, si de veras me amas, guarda mis mandamientos, es decir, cumple mis mandamientos. Y si haces eso, dice el Señor Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, con mayúscula está la palabra consolador. Mientras Jesús estuvo con sus discípulos y sus apóstoles, Él era su consolador. Por eso aquí dice que os daré otro consolador. Y escuche la promesa, para que ese consolador esté con vosotros para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, está con mayúscula, versículo 17. Ese es el consolador al cual el mundo no puede recibir. Si usted no es cristiano, si usted no ha aceptado, reconocido y confesado a Jesucristo como el Salvador y Señor de su vida, usted no puede recibir el Espíritu Santo, no está en usted. Dice aquí claramente, el mundo, los no creyentes no pueden recibir el Espíritu Santo. Han rechazado a Jesucristo como su Salvador y por lo tanto Jesús no puede darles otro consolador. Han rechazado al principal consolador que es Cristo y por tanto Él no puede darles otro consolador que es el Espíritu Santo. Dice, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. No lo conoce. No conoce la palabra de Dios, no conoce a Jesucristo, lo ha rechazado, es imposible que tenga el Consolador en su corazón. Y luego dice a sus discípulos y a sus apóstoles, pero vosotros le conocéis, y escuchen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. De modo que el primero de las condiciones que tenemos que cumplir para que nuestro Señor pueda darnos la victoria, y que nosotros a su vez le demos la gloria por hacernos victoriosos, es, siendo hijos de Dios, aceptar su voluntad, aceptar lo que esté pasando en nuestra vida como algo que Él está permitiendo, agradecer eso que Dios nos da aunque parezca malo, y agradecérselo a Dios. Y mientras nosotros sigamos tomados de la mano de Dios, Él no nos desamparará. El domingo pasado les leía yo uno de mis versículos preferidos, y aunque no lo traía para este sermón, quiero recitarlo nuevamente. Isaías 41:13, bueno, es el 41:10, perdón, y el 41:13. No temas porque yo estoy contigo. Esta es una promesa de Dios. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y escuche, siempre te ayudaré, aunque estés en donde estés, en los problemas que estés, siempre te sustentaré, dice Dios, con la diestra de mi justicia. Y el versículo 13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostengo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Pero si tú y yo soltamos la mano de Dios, por más que Él quiera ayudarnos, no lo va a poder hacer. De modo que la primera verdad bíblica que necesitamos entender para lograr la victoria es entender que Dios está con nosotros y que si se lo permitimos, Él siempre estará con nosotros.
No te adelantes a tratar de resolver los problemas por tus propios medios, no tengas miedo. Permite que Dios actúe y obre en tu vida. No necesitas a nadie más que a Él. Él es el único que conoce todo lo que va a suceder y es el único que tiene el poder para cambiar todo lo que Él quiera cambiar. Y la segunda verdad que necesitamos usted y yo entender y aplicar en nuestra vida para lograr la victoria es refugiarnos en su palabra. En la palabra de Dios siempre encontraremos la solución a nuestros problemas. No hay un solo asunto, no hay una sola situación que no esté resuelta y juzgada por Dios. No hay una sola. Y si usted lo duda, pregunte cualquier tema, el que usted desee. Los actuales y los porvenir, Dios ya contestó todo, ya lo juzgó todo, ya dijo lo que está bien y lo que está mal, y ya nos dijo cómo salir de los problemas. No necesitamos el consejo de nadie más. En su palabra está esa antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Tener a Dios a nuestro lado en las pruebas, asegurarnos de no alejarnos de Él, aunque el enemigo esté tratando de desilusionarnos, decepcionarnos, de desmotivarnos, de renegar de Dios. Usted manténgase firme entendiendo, aquí está Dios con nosotros y en nosotros si eres creyente. El Espíritu Santo está en ti, nunca estás solo. Él está contigo en las pruebas. Y cuando te rindes a Él y dices, Señor, esto que está sucediendo me tiene preocupado, vea la palabra de Dios. Y en ella encontrarás la solución, encontrarás la victoria. Mire, si usted no maneja su Biblia con mucha agilidad, nada más tome nota de los pasajes, pero si la puede manejar rápidamente, vaya conmigo al libro de Salmos, el número 18, Salmos 18. Y vea conmigo los versículos 1 y 2, incluso hasta el 3. Y ojalá usted pudiera hacer suyas las palabras del salmista. Empieza diciendo este salmo: te amo, oh Jehová. ¿Puede usted decirlo de todo corazón? Te amo, Jehová. A pesar de las pruebas, a pesar de lo que me esté sucediendo, te amo. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él y solamente en Él confiaré. Él es mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, rogaré a Jehová, oraré a Jehová, clamaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, aunque me esté pasando lo más difícil en mi vida. Y entonces seré salvo de todos mis enemigos. El Salmo 59, versículos 16 y 17. Acordémonos de algo muy importante. David era un hombre perseguido para ser muerto por el rey Saúl. Y él es el que escribe este salmo. Y escuche lo que dice, aún siendo peligro de muerte, siendo perseguido para ser muerto. Dice el salmista David, Salmos 59, versículo 16: pero yo cantaré de tu poder. Aunque estén queriendo matarme, yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. David jamás se soltó de la mano de Dios, jamás. Él sabía que Él estaba junto a él en las batallas para sacarlo adelante, para llevarlo a la victoria. Y también puede usted leer todo el Salmo 62, no lo voy a hacer en este momento, pero el Salmo 62 es un salmo también muy hermoso que habla de nuestra fe y nuestra confianza en que Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza.
No hay que soltarnos de su mano. Y ahora déjeme decirle algo más. En la palabra de Dios no encontrará usted jamás, de ninguna manera, de ninguna falsa interpretación tampoco, un solo versículo, uno solo, que nos invite a buscar la ayuda y la solución en el ser humano. Y sí encontraremos versículos que nos lo prohíben, que nos dicen, no vayas al hombre, ve a Dios. Y nuevamente, si usted es ágil con la Biblia, búsquelos conmigo, y si no, tome nota de ellos. Salmo 118, si todavía está ahí en el libro de Salmos. Vaya al Salmo 118, por favor. Versículos 8 y 9. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, es decir, aquellos que tienen poder. Salmo 146, y voy a hablar en este tema un poquito más adelante. Salmo 146, versículos 3 y 4. No confíes en los príncipes, es decir, en los que tienen poder, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Lo que está diciendo el salmista es esto, escúchenme. Como seres humanos somos muy dados a esto. Cuando estamos en problemas, en situaciones de conflicto, en circunstancias difíciles, luego recurrimos a nuestros amigos, a nuestros conocidos. No, yo conozco a alguien que es dueño de una empresa, él me va a dar trabajo. Yo conozco a alguien que tiene mucho dinero, él me va a ayudar y voy a salir del problema. Yo conozco a alguien en el gobierno y soy amigo del presidente y a través de él voy a encontrar la solución. No es verdad, la Biblia dice que no es así. Ese hombre al que tú buscas para el consejo, dice aquí, igual y mañana se muere, igual después de darte el consejo se muere y lo que te he ofrecido no te lo va a poder dar. No puedes confiar en el hombre no es eterno, Dios sí lo es. El hombre no tiene el poder de cambiar las circunstancias, Dios sí. El hombre no conoce lo que va a suceder dentro de 5 segundos, Dios es omnisciente, Dios lo conoce todo, lo sabe todo. No consultes al hombre, busca a Dios. No tienes ninguna seguridad de que el hombre realmente te va a sacar el problema, que digas, yo conozco al más poderoso del mundo. No hay nadie más poderoso que Dios. No hay nadie que pueda realmente darte la victoria, sino solamente Dios. Isaías capítulo 30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Y luego dice, añadiendo pecado a pecado. Está diciendo nuestro Señor, cuando tú en lugar de buscar a Dios buscas al hombre, estás cayendo en pecado. ¿Cómo es esto? Porque cuando Dios sabe que tú y yo tenemos un problema, y Dios sabe la solución al problema. Cuando tú y yo le damos a Dios la oportunidad de sacarnos del problema, tú y yo le daremos gloria a Dios. Pero cuando tú y yo erróneamente, neciamente, vamos a buscar a Dios en el hombre y a lo mejor en una situación efímera salimos del problema, parecemos salir del problema, le vamos a dar las gracias al ser humano y no a Dios. Y tú y yo debemos dar la gloria única y exclusivamente a Dios, no al hombre. De modo que estás cayendo en pecado cuando buscas al hombre en lugar de buscar a Dios para salir de tus problemas. Jeremías 17, versículo 5. Y esto es un poquito más duro de aceptar. Así ha dicho Jehová, Dios Padre, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hay una maldición para el que busca la solución en el hombre y pone carne por su brazo, es decir, se aferra al brazo de otro ser humano y aparta su corazón de Jehová. Habrá maldición para la vida de ese hombre, no va a salir del problema, se va a hundir más. Es como aquella persona que tiene 1, 2, 3 tarjetas de crédito y dice, ya debo esta, bueno, con esta voy a pagar esta, y luego voy a sacar otra tarjeta para pagar esta, y está buscando ayuda en los hombres, está tratando de salir del problema por sus propios medios, y lo que está haciendo es cavar un agujero más profundo cada vez. Y obviamente más difícil será que pueda salir de él.
Pero si somos obedientes a Dios, eso no nos sucede. Si buscamos a Dios primero, eso no nos pasa. Y podría darle más citas, pero creo que es suficiente para entender que cuando usted y yo cumplimos con estos dos requisitos, de buscar a Dios primero, de no soltarnos de su mano y de ir a su palabra para buscar la respuesta a nuestros problemas, tendremos la victoria segura. Y esto implica algo más. Usted y yo tendremos que reconocer de corazón que somos insuficientes, que somos incapaces e impotentes de ganar todas las batallas por nuestros propios medios. Reconocer que si no buscamos ayuda en Dios, no encontraremos la solución. Se necesita humildad para ello. Pero tenemos la victoria segura a nuestro alcance. Y quiero que vaya conmigo al pasaje central. Le voy a dar un poco de tiempo para buscarlo. Está en la primera carta del apóstol Juan. No en el Evangelio según San Juan, sino en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. Voy a darle unos momentos para que vaya ahí, porque vamos a revisar este pasaje con un poco más de detenimiento. Primera epístola universal de San Juan apóstol, capítulo 2, perdón. Y vamos a dar lectura desde el versículo 12 al versículo 17. San Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17. Y empieza diciendo el apóstol Juan: os escribo a vosotros, hijitos. Y cuando usa el término hijitos, se refiere a aquellos que han sido salvos, que han aceptado a Cristo y reconocido a Cristo como el Salvador de sus vidas a través del Evangelio de Juan, y los llama hijitos espirituales. Entonces esta carta, esta porción de Escrituras no la puede aplicar a aquel que no es hijo de Dios, sino solamente a aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Os escribo a vosotros, hijitos, dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por el nombre de Jesús, por su nombre. Es decir, nosotros en un momento de nuestra vida, por la gracia y la misericordia de Dios, venimos a sus pies arrepentidos y le suplicamos el perdón de nuestros pecados. Esta es la escena que está describiendo el apóstol Juan. Versículo 13, perdón. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, es decir, a Dios Padre, el Creador del universo. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y quiero que guarde esta frase en su corazón para que no nos perdamos. Porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, repite nuevamente, porque habéis conocido al Padre, al que desde el principio, repite el versículo 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio, a Dios Padre. Y ahora escuche esta parte, porque es esencial para la comprensión de este sermón que habla de que la victoria nos es segura. Dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, escuchen muy bien por las razones, porque sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros, y porque habéis vencido al enemigo. Es decir, sois fuertes porque la palabra de Dios permanece en vuestros corazones, y por esa razón has logrado vencer al enemigo, has logrado vencer a Satanás con todos esos mensajes de desilusión, de decepción, de incitarte a alejarte de Dios, por la palabra de Dios. Primero, porque somos hijos de Dios y porque Dios mora en nuestro corazón a través del Espíritu. Y segundo, porque la palabra de Dios está en nosotros y nos aferramos a ella, y con esos dos requisitos podemos asegurar la victoria a cualquier prueba. Y aunque pareciera que esta parte no está relacionada con este tema, déjeme decirle que así es, porque son pruebas de que la victoria es segura cuando cumplimos estos requisitos, y el mejor ejemplo, como siempre, es en la palabra de Dios, en nuestro Señor Jesús. Pongan mucha atención a lo que sigue aquí, y son versículos que tal vez usted y yo deberíamos aprenderlos de memoria. Dice el versículo 15: no améis al mundo. Ahora quiero hacer una pausa aquí.
No se está contradiciendo Dios de que amemos a nuestro prójimo y a nuestro enemigo. Está diciendo, no ames las cosas del mundo, lo material del mundo. Y dice, si alguno ama al mundo, si alguno busca el bien del mundo, el amor del Padre no está en él, es decir, no es hijo de Dios. Y luego dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, escuche con atención, todo, no algunas cosas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden de Dios Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Quiero tratar de explicar estas verdades bíblicas. Primero dice, los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5. Si quiere, quédese ahí en la primera carta del apóstol Juan, para que no perdamos de vista ese pasaje. Y confíen que estoy leyendo la palabra de Dios literalmente. Cuando habla la Biblia acerca de los deseos de la carne, dice Gálatas 5, desde el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, lo dice, está Espíritu con mayúscula, y el Espíritu Santo contra la carne, y dice, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y escuchen, manifiestas son las obras, los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, es decir, nuestro Señor Jesús describió el adulterio de una forma perfecta, como todo lo que Él hace. Adulterio no necesariamente necesita llegar a la fornicación. Adulterio simplemente que usted o yo usemos nuestra vista para voltear a ver a una persona y para desear estar con esa persona. Ahí ya adulteramos. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesús. Ese es un deseo de la carne. Manifiestas son las obras: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, buscar solución con magos, de lectores de cartas, de tarot, de café, qué sé yo, todos esos absurdos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Escuchen, acerca de las cuales os amonesto, como ya hemos dicho antes, que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Usted y yo como creyentes podemos caer en pecado de vez en cuando, es verdad, pero no practicar estos pecados, no caer en los deseos de la carne. Una cosa es que usted y yo, por nuestra debilidad carnal, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, lo que no quiero hacer, eso hago, el pecado que mora en mí me hace caer en pecado, pero de inmediato me arrepiento, voy al Señor y le suplico su perdón y Él me limpia ese pecado. Pero está refiriéndose aquí el apóstol Pablo a los que están constantemente practicando algún pecado y no se lo pueden quitar de su vida. El Espíritu Santo no está en ellos. Tenga mucho cuidado con ello. Está cayendo en los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Éxodo 20:17 dice muy claramente: no codiciéis. Y debería ser suficiente con esas dos palabras: no codiciéis. Pero sigue diciendo ahí, dando algunos ejemplos. Y dice, perdóname, Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ninguna de las propiedades de tu prójimo, nada. No vas a codiciar nada, es pecado. Esos son los deseos de los ojos, porque lo que no ves no codicias, lo que no se ve no se codicia. Esos son los deseos de los ojos. Y lo advirtió nuestro Señor Jesús precisamente en lo que acabo de decir acerca del adulterio. Mateo 18, versículo 19. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego.
Es decir, es mejor que si ya reconociste un pecado, vayas y te arrepientas con Dios y que no continúes cayendo en pecado, porque entonces te irás con tus dos ojos al infierno. Los deseos de los ojos, lo que codicias con la vista, todo lo que deseas. Y finalmente la vanagloria de la vida. El hombre siempre está buscando tener más y ser más que los demás y ser reconocido por los demás y alabado por los demás, etc. Pero dice Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico, no busques el dinero, la fama y todo aquello para que la gente te crea que eres especial o superior en algún aspecto. No lo eres, las cosas materiales no te hacen superior, al contrario, te hacen cada vez más inferior a los demás. Primera Timoteo, aunque los hombres te alaben, no tendrás la alabanza de Dios. Déjame decirlo con esta verdad bíblica. Aparte, Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, no son cosas que vienen de Dios, sino del mundo. Y dice, y el mundo pasa en sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Qué prefieres tú? ¿Vivir una vida dilapidada, enriquecido y que la gente te dé vanagloria por lo que tienes y por lo que tienes, básicamente, por lo que tienes, nada más? El día que no tengas ni se van a acordar de ti. ¿O prefieres hacer la voluntad de Dios y permanecer eternamente en su presencia? Nada más puedes escoger uno de los dos, no hay punto medio. No hay punto medio. En la Biblia no encontrarás ningún punto medio. O haces el bien o haces el mal, o aceptas a Cristo o rechazas a Cristo, o vas al cielo o te vas al infierno, o eres salvo o eres condenado. No hay puntos medios para Dios. Y tú tienes que tomar la decisión. Ahora, para ti y para mí, ¿qué significa la victoria en estos ejemplos que acabamos de dar? Decía yo, seguir el ejemplo de Cristo. Vea usted, por favor, en el Evangelio según San Mateo. Le voy a dar tiempo que llegue ahí. San Mateo capítulo 4. Y verá cómo nuestro Señor Jesús demuestra estas dos verdades bíblicas, que cuando estamos tomados de la mano de Dios Padre y cuando buscamos la respuesta, la salida a nuestros problemas en la palabra de Dios, la victoria es segura. La victoria es segura. Seguimos el ejemplo del Señor Jesús. Mateo capítulo 4. Vea usted desde el versículo 3, por favor. Mateo 4, versículo 3. Dice, y vino el tentador, es decir, enemigo, Satanás, que es el que nos tienta, nos está molestando continuamente, y le dijo a Jesús ya llevaba 40 días en el desierto, sin comer ni beber, y le dice Satanás, si eres hijo de Dios, le dice Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan, los deseos de la carne. Y le respondió Jesús y le dijo, escrito está. ¿Qué hizo Jesús? Recurrió a la palabra de Dios. Buscó en la palabra de Dios la salida a esta tentación. Y citó, puede usted anotar ahí en su Biblia, citó Deuteronomio 8:3, para decir, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y escuche bien, Satanás conoce las Escrituras. Por eso hay falsos profetas, por eso hay anticristos, por eso hay falsos predicadores que malversan la palabra de Dios.
porque Satanás los usa para ello. Satanás se conoce la Biblia al derecho y al revés para mal utilizarla. Por eso es importante, recalco, que usted y yo estudiemos a conciencia la palabra de Dios para que no seamos engañados por falsas doctrinas. Y Satanás le dijo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Aquí Satanás está citando el Salmo 91, versículo 11. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Eso es lo que dice el Salmo 91, versículo 11, que acabamos de estudiar esta semana. Y Jesús le responde con la misma palabra de Dios. Y aquí está hablando de la vanagloria de la vida. Soy tan especial que nada me va a suceder. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y la última tentación, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La codicia, el deseo de los ojos, el ver todo lo que puedes poseer. Y nuestro Señor Jesús logró la victoria también. Ahí está citando a Deuteronomio 6:13. Le dice Jesús, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, a nadie más. Vemos la victoria segura al alcance, como lo hizo nuestro Señor Jesús, siendo Dios, yo lo sé, tomado de la mano de Dios, tomado de la diestra poderosa de Dios, refugiándose en Dios, y cada tentación y cada prueba, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, Jesús recurrió a la palabra de Dios para encontrar la salida, esa antorcha que alumbra en camino oscuro, en lugar oscuro. Y logró la victoria. No cayó en las redes del tentador, del enemigo, ese que está en estos momentos en todo el mundo aprovechando las circunstancias para que tú y yo nos desalentemos, nos animemos, etc. Como lo dije al principio. No se lo permitas. No caigas en sus redes. No te sueltes de la mano de Dios. Escucha, si eres hijo de Dios, Él está contigo, Él está en ti, siempre. Y la palabra de Dios la tienes al alcance en todo momento. Y si no tienes una Biblia escrita, que es lo mejor que puedes hacer, entonces ve a la tecnología y busca ahí alguna y estúdiala detenidamente. Y si no eres hijo de Dios, escúchame, te lo ruego de todo corazón. Estás solo, completamente solo. Estás luchando con tus propios medios, con tus propias fuerzas. Y llegará el momento en que te cansarás y jamás, jamás, jamás lograrás la victoria. Porque no es por nuestros propios medios. Como hijos de Dios lo sabemos, no es en nuestros medios, no es en nuestras fuerzas. Es en Dios Padre, que es nuestro refugio. Es en Jesucristo, que es el Salvador y Señor de nuestra vida. Es en su Santo Espíritu, que hace todo a través de nosotros. Concluyo con esto. Mire, Santiago 1, versículos 2 al 4, lo cité el domingo pasado y quiero citarlo nuevamente, ya para terminar, ténganme paciencia. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, dice algo que para los que no son cristianos no pueden comprender. Dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y déjenme hacer una pausa aquí. El gozo del que habla Santiago en esta primera carta es el siguiente. Dios espera que cuando usted y yo estemos en una prueba, nos pongamos expectantes de las maravillas que Dios va a hacer en nuestra vida para sacarnos a la victoria. Y eso es lo que produce el gozo, la expectación de ver, Señor, ¿qué maravilla vas a hacer en mi vida? Estoy gozoso de que me consideres lo suficientemente fuerte en mi fe para no separarme de ti, para ir a buscar la solución en tu palabra y esperar en ti y ver esa maravilla que tú harás en mi vida para sacarme a la victoria, porque la victoria siempre la produce Dios, no nosotros. Por eso dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Y luego dice,
Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tengan la paciencia. Déjeme, su obra completa, si mal no recuerdo, permítame. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2 al 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, es decir, enteros, sólidos, sin que os falte cosa alguna. Y entonces lograremos la victoria que Dios espera si nos mantenemos en su camino, a pesar de las pruebas, de las dificultades, si nos permanecemos guiados por su Santo Espíritu que está con nosotros y en nosotros, y cimentados en la enseñanza de su palabra. Entonces la victoria es segura. Solo entonces la victoria es segura. Como decía el domingo pasado, si somos obedientes a lo que nos dice la palabra de Dios, lo único que tenemos que perder si obedecemos a Dios, es todo aquello que Él sabe que nos haría daño. Es decir, cuando usted y yo no esperamos la voluntad de Dios, cuando usted y yo no nos tomamos de la mano de Dios, sino que queremos buscar la solución en el mundo, en los hombres que son perennes, que tarde o temprano morirán, cuando se nos acabe esa ayuda, si usted y yo vamos al mundo, vamos a chocar, vamos a fracasar, vamos a sufrir, va a haber dolor en nuestra vida. Eso es lo único que tenemos que perder. Todo eso que Dios sabe que no necesitamos. Pero si nos aferramos a Él y estudiamos su palabra y permitimos que su Santo Espíritu nos guíe, la victoria es segura. La victoria es segura en Dios. Y entonces, cuando tú veas la victoria en tu vida, le darás la gloria a aquel que te hizo victorioso. Amén. Vamos a concluir con una oración. Te invito a inclinar tu rostro. Padre eterno, gracias, Señor, gracias por hacernos tuyos. Lo decimos como hijos de Dios, aquellos a quienes tú, por tu infinita misericordia y gracia, nos has traído a tus pies con un corazón humillado a suplicar tu perdón, arrepentidos de nuestra vida pasada y dispuestos a servirte y a seguirte, Señor, a demostrarte que te amamos cumpliendo tus mandamientos, a demostrarte que te amamos soportando la prueba, resistiendo la tentación, demostrarte que te amamos, Señor, tomados de tu mano a pesar de las pruebas, de las dificultades y de todo lo que llega a nuestra vida. A buscarte, Señor, a buscarte en oración, en plegaria, en clamor por tu intervención en nuestras vidas, a buscar tu verdad, la solución, la salida en tu palabra. No permitas que hagamos algo diferente a esto, Señor. Tú eres nuestro refugio. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú puedes llevarnos a la victoria. Gracias, Padre. Gracias por ese momento en que nos trajiste a los pies de tu Hijo Jesucristo, para que pudiéramos ser hijos tuyos, tomarnos de tu mano para siempre. Y a través de ti, Señor, tú a través de nosotros, lograr las victorias a nuestras pruebas. Rogamos, Padre, tu compasión, tu misericordia para aquellos que aún no son hijos tuyos, que están luchando por sus propias fuerzas, buscando ayuda en los hombres en lugar de en ti. Ten compasión de ellos, Padre. Y permítenos de alguna forma llevarles tu verdad que nos hará libres de esa esclavitud en la que los tiene el enemigo. Úsanos para tu gloria, Padre, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Ahora que tu iglesia se encuentra dispersa, Señor, úsanos en el lugar donde estemos.
que seamos testimonio puro para los que conviven con nosotros y para todas las personas que se crucen en nuestro camino, y que a través de nosotros, Padre, de nuestro testimonio, tú puedas usarnos humildemente, te lo rogamos, para traerlos a tu camino. Y Padre, gracias. Gracias por esta iglesia que tú has formado, Señor. Manténla sólida, manténla firme, manténla cimentada en ti, Señor, en tu palabra, en tu verdad. Por Cristo Jesús lo rogamos y lo agradecemos todo, porque solo tuyo es el poder, solo tuya es la gloria, solo tuya es la alabanza y toda la adoración, por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Estamos despedidos y confío en que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía. Dios les bendiga.